maquetada dentro de la columna vertebral. Ustedes pueden ver la médula espinal a continuación del bulbo raquídeo en esta figura. Miren ustedes cómo llega más o menos hasta el nivel de L1, L2. Ustedes están viendo que a nivel de L1, L2, la médula espinal termina en forma de un cono, que se llama el cono medular. Ya les dije de ello, ¿no? Después se continúa con una prolongación nerviosa que se llama el filo terminal hasta abajo, y además la médula espinal está rodeada por una serie de fibras nerviosas que se llaman la cola de caballo. ¿Okay? Esta cola de caballo va a formar los nervios sacros anteriores, sacros posteriores. Ustedes pueden apreciar también allá en esta figura cómo, me voy a la otra, miren ustedes cómo de la médula espinal salen los nervios periféricos, los nervios raquídeos también se los llaman, ¿no? Que como ustedes ya saben está clasificado en 8 pares de nervios cervicales. Vean ustedes, esta es la médula espinal. La médula espinal cervical, perdón. Esta es la torácica pintada de azul, que tiene 12 pares de nervios, ¿no es cierto? Luego viene la lumbar, que tiene 5, luego viene la columna sacra, que tiene 4, y luego viene el coxis. Miren ustedes algo que quiero que aprecien. Esta es la médula espinal cervical, ¿no es cierto? El nervio cervical 1 sale por encima del atlas, el cervical 2 por debajo del atlas, el cervical 3 por debajo del axis, el cervical 4. O sea, como ustedes están viendo, más o menos están a la misma altura de las vértebras los 8 pares de nervios cervicales. El octavo par de nervio cervical sale por debajo de la vértebra C7. Pero miren ustedes lo que pasa a partir de T1. Miren ustedes, T1 nace más arriba y miren por dónde sale, ¿no? Por el espacio que hay entre T1 y T2. La T2 va a salir, nace más arriba y sale por el espacio que hay entre T2 y T3. El nervio T3 va a salir por el espacio que hay entre T3 y T4 y así sucesivamente. Miren ustedes abajo, el nervio torácico 10, el torácico 11 y el torácico 12. Nace mucho más arriba que de donde sale. ¿Okay? Y miren ustedes los lumbares, miren ustedes el lumbar 1, nace en la médula lumbar, ¿sí? Y miren dónde sale. Por debajo de L1, mucho más abajo. L2 más abajo, L3, miren dónde sale, L4, L5, miren dónde está saliendo. Sí, tengan en cuenta. La médula espinal termina a nivel de L1, L2, ¿ok? A ese nivel. Y de ahí se continúa con un filum terminal y con una serie de nervios, de fibras nerviosas que se llaman la cola de caballo. ¿Dónde se coloca la anestesia raquídea o peridural? ¿Dónde se coloca? Los anestesiólogos prefieren colocar en el espacio de L3, L4. Por ejemplo, en una cesárea, una mujer que va a ser sometida a cesárea. El anestesiólogo va a inyectar, va a infiltrar su anestesia en este espacio. ¿Por qué infiltra en este espacio? Por debajo de L1 y L2. ¿Por qué infiltra? Para no dañar la médula, obviamente, ¿no es cierto? Por eso es que los anestesiólogos, cuando hacen anestesia peridural o raquídea, prefieren utilizar los espacios que están más abajo para no dañar la médula espinal. ¿Ok? Es interesante. Finalmente, miren ustedes los nervios sacros, donde vienen a terminar, ¿no? Y donde nacen, en la médula sacra y terminan abajo. ¿Ya? Miren ustedes esta cuestión.
aquí está entrando, esta es una vista posterior de la médula, ¿no? Miren, está entrando una fibra sensitiva, ya está entrando una fibra sensitiva. Antes de entrar a la fibra sensitiva se está encontrando con ¿qué? ¿Qué se llama esto? Ganglio raquídeo, ¿ok? Ganglio raquídeo. Alguien me preguntaba dónde está el ganglio raquídeo. Esa es la respuesta, tú me preguntaste, ¿no es cierto? La respuesta es que el ganglio raquídeo está un poquito antes de que los nervios entren a la médula espinal. Acuérdense de la primera neurona. ¿Dónde está la primera neurona? En el ganglio raquídeo, ¿no es cierto? Claro, cada nervio tiene su ganglio raquídeo, ¿no es cierto? Cada nervio. Ahora bien, miren ustedes cómo los nervios periféricos están inervando el cuerpo. El cervical más o menos está a este nivel, aquí en la parte alta de la cabeza. Miren ustedes el cervical 2, el cervical 3, cervical 4, cervical 5, etc. Miren los nervios torácicos, anteriores y posteriores. Los del plexo lumbar, los del plexo sacro, etc. Estas zonas que están inervando los nervios se llaman dermatomas. Dermatomas. ¿Dónde está el dermatoma, por ejemplo? ¿Puedes apagar la luz, por favor, de atrás? ¿Dónde está el dermatoma del torácico 4, por ejemplo? Miren, está a nivel de las tetillas, ¿no es cierto? En un varón. Está a nivel de las tetillas y para atrás, miren ustedes dónde está, ¿no es cierto? Hay algunas enfermedades que toman todo el dermatoma, les cuento. Por ejemplo, una de las enfermedades que hace eso es el herpes zóster. El herpes zóster toma todo el nervio periférico y tiene la virtud de quitarle la vaina de mielina, lo desmieliniza al nervio. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ver un paciente con herpes zóster, van a ver que toma el bicho, el virus, todo el trayecto del nervio periférico, del dermatoma. ¿Okay? Los diferentes nervios periféricos, ¿okay? Como ustedes están viendo. Ya, y ahí ustedes tienen los diferentes dermatomas de los nervios cervicales, de los nervios torácicos, de los nervios lumbares, sacros, etc., ¿no? Miren ustedes la región de los genitales, por ejemplo. Está a nivel de sacro 2, adelante, miren atrás, igual, ¿no es cierto? Y ustedes saben que estos nervios periféricos forman los plexos, el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo sacro. Bueno, bien. La médula espinal entonces tiene estas características. Este es un corte transversal. Fíjense, la sustancia gris está en la parte interna, forma una especie de mariposa, o si quieren de una letra H. Las astas anteriores están acá, las astas intermedias están allá y las astas posteriores están acá, ¿ya? No se olviden algo que es ley. De las astas anteriores de la médula espinal salen fibras motoras. Por favor, anteriores con M van a colocar para que se den cuenta, para que nunca se olviden. De las astas anteriores salen fibras motoras. Y a las astas posteriores, ¿qué fibras están llegando? Sensitivas. Ustedes están viendo en los repasos que me están dando en el anfiteatro, y ustedes están viendo que las fibras sensitivas llegan hasta posterior de la médula espinal, a los diferentes núcleos que hemos encontrado en el asta posterior, ¿no es cierto? Entonces, astas anteriores motoras, astas posteriores sensitivas. En las astas intermedias están en relación con sistemas simpáticos y parasimpáticos. ¿Ya? Esa es la sustancia gris de la médula.
La sustancia blanca está formada por cordón anterior. Ese orificio se llama el conducto del epéndimo. El conducto del epéndimo. No, acuérdense que el cuarto ventrículo se continúa con el conducto del epéndimo de la médula espinal. Bueno, y miren ustedes cómo en los cordones anteriores, laterales y posteriores, vamos a encontrar, o más bien en esta figura han representado las fibras ascendentes. Ahí ustedes están viendo las fibras ascendentes en color azul, bien, miren ustedes, y las vías descendentes en color rojo, ¿ya? Algunas que ustedes ya conocen, porque, por ejemplo, ustedes ya conocen el fascículo de Gracili cuneiforme, más conocido como el Gall y el Burdach. Ya lo conocen a esos fascículos, ¿no es cierto? Sí, su nombre actual de estos Gall y Burdach ahora son Gracil y cuneiforme, pero más conocidos como el fascículo de Gall y de Burdach, el haz de Gall y de Burdach. Acuérdense de la sensibilidad táctil, ¿no es cierto? De la primera neurona, la sensación sube por el fascículo de Gall y de Burdach, pero le puedes decir también fascículo de Gracil y cuneiforme a la segunda neurona. La segunda neurona está en el bulbo raquídeo, en los núcleos de Gall y de Burdach, pero me puedes decir los núcleos del Gracil y cuneiforme. ¿Ok? También está bien dicho. ¿Conocen el haz espinocerebroso dorsal? El haz espinocerebroso ventral, ahí están viendo, y van a ver algún otro que ya conocemos, que no estoy viendo. El espinotalámico es lo mismo que el espinocerebroso. No, pero no han colocado al espinotalámico anterior ni lateral. El espinotalámico anterior tiene que estar acá, en el cordón anterior, y el espinotalámico lateral tiene que estar en el cordón lateral. ¿Okay? Pero vamos a ir viendo cada uno de los haces con la debida calma. Entonces la médula espinal está ahí en la columna vertebral. ¿Listo? Esa es la médula espinal. Y miren ustedes las fibras sensitivas antes de entrar a las astas posteriores. Se encuentran con el ganglio raquídeo. En todos los nervios que ustedes están viendo hay un ganglio raquídeo. ¿Ya? Bueno, esto les quería contar de la médula espinal. Ahora vamos a ver las vías de conducción, las vías descendentes. Vías descendentes, ya hemos visto las vías ascendentes, ¿no? Las vías ascendentes son también las vías sensitivas. Las vías descendentes son la vía motora, ¿ok? ¿Dónde empieza la vía motora? Empieza en el lóbulo frontal, en la circunvolución precentral, ¿ok? Circunvolución precentral. Las vías descendentes se clasifican en vías piramidales y en vías extrapiramidales. En vías piramidales y en vías extrapiramidales. ¿Ok? Fíjense cuáles son las vías piramidales, que son las más importantes. Las vías piramidales son el tracto córtico, corteza, espinal, médula espinal, anterior o directo. ¿Ya? Tracto córtico, corteza, espinal, médula espinal, anterior. Es decir, que vienen por el cordón anterior. Enseguida les voy a explicar cada uno de estos. El tracto córtico espinal lateral o cruzado y las fibras córtico-nucleares. Entonces, primero vamos a ver la vía piramidal
para que ustedes me vayan entendiendo, ¿ya? Entonces, bien, en esta figura que ustedes están viendo, les voy a explicar la vía piramidal. La vía piramidal, el tracto córtico-espinal directo y el tracto córtico-espinal cruzado. ¿Dónde empieza la vía piramidal? En el lóbulo frontal, en la circunvolución precentral o preromántica también, como ustedes están viendo en la primera figura. ¿Ya? Sí, claro que sí. Miren entonces, empieza ahí en el lóbulo frontal. Miren ustedes cómo está bajando la vía piramidal. En el diencéfalo baja directamente por la sustancia blanca. Vean ustedes que no hace sinapsis con ningún núcleo gris que hay en el diencéfalo. Baja directamente. ¿Ok? Baja directamente, llega al mesencéfalo, ¿ya? En el mesencéfalo forma parte del pie peduncular que hay en el mesencéfalo. Ya les voy a mostrar cuando veamos mesencéfalo cuál es el pie peduncular. Llega a la protuberancia, en la protuberancia hace un poco de sinapsis, ¿ya? Y de ahí llega al bulbo raquídeo, ¿ok? En el bulbo raquídeo están en la parte anterior del bulbo las pirámides bulbares, dos formaciones anteriores que se llaman pirámides bulbares, ¿ya? Mañana, la próxima clase, voy a hablar del tallos del tronco encefálico, tallo cerebral, y les voy a hablar del mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Les voy a volver a repetir estas vías para que terminen de entender. Miren ustedes lo que hace esta vía piramidal cuando llega a la pirámide del bulbo. El 90% de las vías, de las fibras, se entrecruzan al otro lado. Y el 10% siguen de forma directa, ¿ya? Las vías o las fibras que se entrecruzan al otro lado forman el tracto córtico-espinal lateral o cruzado. Esa es la razón por la cual cuando una persona tiene una lesión en el hemisferio cerebral derecho, como les estoy mostrando en este caso, ¿dónde va a ser la parálisis? En el lado izquierdo. ¿Por qué razón? Porque miren cómo la vía motora, cuando llega al bulbo, el 90% de las fibras motoras se están entrecruzando. Llegan al tracto córtico-espinal lateral en la médula espinal, entran después al asta anterior de la médula y de ahí se van a la periferia. Ahí inervan los músculos que tienen que inervar. ¿Ok? El tracto córtico espinal cruzado. Ahí la médula está en la posición al revés que los otros dibujos que veíamos. Sí, correcto. No se olviden entonces cuál es el primer tracto. Tracto córtico-espinal anterior o directo, tracto córtico-espinal lateral o cruzado. En el dibujo yo les estoy mostrando cuando desde la corteza la vía motora desciende por el mesencéfalo, desciende por la protuberancia. Cuando llega a la pirámide del bulbo raquídeo, a esta formación anterior, el 90% de las fibras motoras están cruzándose al otro lado, ¿ok? Y a esto se llama tracto, y después a través del tracto córtico-espinal lateral van a llegar al asta anterior de la médula espinal, y de ahí se van a ir a la periferia a inervar el músculo. El 10% de estas fibras motoras no se entrecruzan. Llegan a la pirámide vulvar y siguen por el tracto anterior.
y llegan al tracto córtico espinal anterior, luego al asta anterior de la médula y de ahí van. ¿Ok? ¿Cómo se llama el primer tracto? Córtico espinal anterior o directo. ¿Cómo se llama el segundo tracto? Córtico espinal lateral o cruzado. ¿Cuál es el directo? El que no se cruza, el que baja directamente desde el bulbo raquídeo hasta la médula espinal y utiliza el tracto córtico espinal anterior para llegar al asta anterior de la médula. ¿Y cuál es el cruzado? Este que cruza al otro lado utiliza el tracto córtico espinal lateral y de ahí viene al asta anterior de la médula y del asta anterior sale hacia la periferia. Acuérdense, de las astas anteriores salen fibras motoras. Y ustedes están viendo que estas fibras que están saliendo del asta anterior son fibras motoras. Están yendo a inervar músculos, motoras, o sea, motricidad. Por eso es que cuando hay una parálisis de un lado, perdemos la sensibilidad y perdemos la motricidad. Porque los nervios espinales, los nervios periféricos, son a la vez sensitivos, son a la vez motores. ¿Ya? Esta es la vía motora. Les estoy mostrando la vía motora, vía descendente, vía eferente también se llama. ¿Ya? Y esta vía que les estoy mostrando es la vía piramidal. La vía piramidal se divide en tracto córtico espinal cruzado y tracto córtico espinal directo. ¿Ok? Y ya les he dicho por qué se llama cruzado. Porque la mayor parte de las fibras que llegan a la pirámide vulvar se entrecruzan. En el bulbo raquídeo existe la decusación motora. Cuando veamos en alguna formación anatómica que tenemos ahí en el anfiteatro, les voy a mostrar el bulbo y ustedes van a poder apreciar la decusación de los nervios. El 90% de los nervios se entrecruza, se decusa hacia el otro lado. ¿Ok? Por eso es que las parálisis son contralaterales cuando hay una lesión. Si una persona tiene una hemorragia cerebral, si una persona tiene un infarto cerebral, si una persona tiene un tumor cerebral, si una persona tiene un traumatismo cerebral en un lado de los hemisferios, la parálisis va a ser contralateral. ¿Por qué? Porque la vía, el tracto córtico espinal lateral o cruzado es el que se impone sobre el tracto córtico espinal anterior o directo. ¿Ok? Esta es la vía entonces piramidal más importante. El tracto córtico espinal lateral o cruzado y el tracto córtico espinal directo. El tracto córtico espinal lateral o cruzado utiliza el tracto córtico espinal lateral cuando llega a la médula y de ahí entra al asta anterior y de ahí sale a la periferia. En cambio, el tracto córtico espinal directo o anterior utiliza el tracto córtico espinal anterior, de ahí entra al asta anterior y de ahí sale a la periferia. Tracto córtico espinal lateral o cruzado, tracto córtico espinal directo, ¿no es cierto? O anterior. Ese. Así, ese es el tracto. Ese es el tracto que utiliza para llegar al asta anterior. Ese es el tracto córtico espinal lateral. Y aquí es el tracto córtico espinal anterior. ¿Ok? Estos tractos son tractos de sustancia blanca que se utilizan para pues salir de la médula espinal. ¿Ya?
poco complicado, pero van a terminar de entender cuando les hable de la mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Ya? La vía piramidal también constituye el tracto córtico nuclear. Es una vía motora también. Miren ustedes, ¿dónde empieza? Empieza en el lóbulo frontal, en la circunvolución precentral. Y desde ahí, miren ustedes cómo la vía motora desciende y va a hacer sinapsis con todos los núcleos que se encuentran en el tallo cerebral, con todos los núcleos de los pares craneales motores. Miren ustedes, en el mesencéfalo, por ejemplo, va a hacer sinapsis con el núcleo del tercer par. ¿El tercer par es motor? Sí, es motor. ¿El cuarto par es motor? Sí, es motor. Más abajo, sigue bajando, llega a la protuberancia y hace sinapsis con el quinto par. ¿El quinto par para qué es motor? Su vía motora aquí negro. Músculos masticadores. Hace sinapsis con el quinto par. Hace sinapsis con el séptimo par para los músculos de la cara. ¿Sí? Hace sinapsis con el sexto par, con el abducens, que es motor. Llega al bulbo raquídeo, hace sinapsis con el decimosegundo par, con el hipogloso mayor, que inerva ¿qué? ¿Quién era el hipogloso mayor? Los músculos de la lengua, ¿no es cierto? Hace sinapsis con el núcleo del decimoprimer par, ¿sí? Con el espinal, ¿ya? Que inerva el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y así ustedes vean cómo el tracto córtico nuclear sale desde la corteza cerebral y a medida que está bajando por el tallo cerebral va a ir haciendo sinapsis con los núcleos de los pares craneales motores. En el mesencéfalo tenemos los núcleos del tercer par y del cuarto par. En la protuberancia tenemos los núcleos del quinto par, núcleos motores, ojo, los núcleos motores del quinto par, del séptimo par, del sexto par. En el bulbo raquídeo tenemos los núcleos motores del decimosegundo par, el núcleo ambiguo y el núcleo del decimoprimer par. Y un poquito más abajo del bulbo raquídeo, casi llegando a la médula, también está el núcleo motor del decimoprimer par. O sea, ¿por qué se llama tracto córtico nuclear? Porque hace sinapsis con los núcleos motores de los pares craneales. ¿Ok? Por eso se llama tracto córtico. Es motor con todos los núcleos motores. Por ejemplo, miren ustedes. A ver, ¿cuál es? No hace sinapsis con el núcleo sensitivo del quinto par, por ejemplo. No hace sinapsis con el octavo par, por ejemplo, ¿sí? Que es sensorial. No hace sinapsis con el glosofaríngeo, que es sensorial. ¿Okay? Solo hace sinapsis con los núcleos motores de los pares craneales. A eso se llama tracto córtico nuclear. ¿Por qué sale por el mesencéfalo y ¿Cómo? porque es el tracto córtico nuclear va en el mesencéfalo? No, baja desde la corteza cerebral. Baja. Mira, como es un trayecto nervioso, ¿entiendes? Desde la corteza cerebral está bajando al mesencéfalo, está bajando a la protuberancia, está bajando al bulbo raquídeo, está bajando a la médula espinal. Es una vía nerviosa que está bajando, por eso se llama tracto córtico nuclear. En síntesis, ¿cómo se llama la vía
piramidal. ¿Quiénes conforman la vía piramidal? La vía piramidal está conformada por el tracto córtico-espinal anterior o directo, por el cruzado y por las fibras corticonucleares. Corticonucleares o tracto corticonuclear. ¿Ok? Solamente les voy a hablar de eso, de las vías piramidales, porque si les empiezo a hablar de las vías extrapiramidales, se me van a emborrachar. Eso lo vamos a dejar para otro día. ¿Ok? Hoy yo sé que es un poco complicado de entender esto, ¿sí? Pero no se olviden que hay vías ascendentes y hay vías descendentes. Hay vías aferentes y hay vías eferentes. A medida que vayamos mejorando la explicación de las diferentes estructuras del sistema nervioso, ustedes van a ir entendiendo mejor, ¿ok? Porque cuando termine el tallo cerebral, les voy a volver a repasar las vías ascendentes y las vías descendentes. Y van a comprender. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Dónde está la lista? ¿Qué? ¿Qué grupo somos, Bruno? ¿No has pasado la lista? ¿Por qué no has pasado la lista? Yo soy C3, es un viernes, sábado también. Pero tenías que pasar. Sábado a las 7 de la mañana. No, no hay media. ¿Qué le pregunto? 20 personas y aquí hay 50. ¿Qué le pregunto?